mi abuela siempre ya fallecida, siempre me llevaba a la iglesia de chico, todo eso. Pero siempre tenía una pasión por el fútbol, siempre me gustaba jugar el fútbol, inclusive entonces el baby fútbol siempre empecé. Y como a los 13 años empecé a ir a la iglesia. A la iglesia y a los 14 como me puse las pilas, se le dice allá, sí. Las pilas mismo. Porque en mi iglesia había dos tipos de grupos de jóvenes, ¿no? Mi iglesia es grande. Había jóvenes que realmente querían algo con Dios y otros que no querían nada, querían solo joda y todo eso, ahí iban porque los papás lo obligaban y todo. Y bueno, ahí tuve que tomar una decisión, ¿no? Me junto con los que quieren algo con Dios de verdad o con los que no quieren nada. Y entonces me junté con la gurizada que sí quería darle para adelante con Dios, todo eso. Y bueno, y ahí empecé a ir a la iglesia y entonces jugaba fútbol profesional allá en mi ciudad, en Rivera. Y empecé a jugar y bueno, jugaba bien, obviamente no estaba en este estado físico que estoy ahora. Sí. Y bueno, y un día llegó el director técnico, sí, director técnico acá, ¿no? Sí. Sí. Y el presidente del cuadro donde estaba jugando y me dice, bueno, este fin de semana viene un empresario de Montevideo, de Peñarol a verlos, pero para allá para llevarlos. Ya los conoce y todo, yo video de ustedes y todo eso. Y bueno, nosotros súper emocionados. Y en ese entonces ya me había puesto las pilas con Dios, ¿no? Y entonces le digo, Señor, este es mi sueño, este es mi sueño. Mi sueño es jugar al fútbol y dejar por el mundo y hablar de ti, hacer evangelismo a través del fútbol. Es mi sueño. Y ahí veía que se estaba por cumplir ese sueño. Y bueno, y entonces estábamos entrenando en la cancha y eso, en el club, preparándonos para jugar el fin de semana. Y como sufro una lesión grave en el tobillo, mi tobillo queda muy hinchado, como casi me lo quebré en 3 partes casi. Y entonces me dice, no, te vamos a vendar, vos tenés que jugar, vos tenés que ir, tenés que jugar. Y entonces como me vendaron y todo eso, pero no duré ni 5 minutos en la cancha. Y como me sacaron porque me lastimé feo. Y ese entonces como ahí me frustré y al final no fui. Y como dejé el fútbol, me quise pelear con Dios y eso, pero gracias a mis padres, que Dios usó a mis padres, como ellos me dieron un empujón de oreja y me llamaban La Real. Y ahí está, y seguí insistiendo igual con el fútbol, pero como estaba buscando a Dios, entonces empecé a buscar más a Dios y Dios me dijo que no era eso y todo eso. Y ahí empecé a trabajar. Estaba trabajando en una empresa en Portezuelo, no sé si con la juega Portezuelo. Portezuelo es como una especie de Arcor o empresas como estilo así acá. Sí, bueno, y ahí estaba bien cómodo. Y ahí mi iglesia queda en Brasil, en Santana, de Libramento, frontera con Rivera, me congrego ahí. Y entonces ahí empecé a trabajar en Brasil también, dejé ese trabajo, empecé a trabajar en Brasil, estaba bien ahí. Y mi expatrón también va a mi iglesia. Y un día surge que llegan unos amigos y me dicen, mira, hay un congreso en Brasil, en Porto Alegre, Río Grande del Sur, le dicen, de King Kids. No sé si alguna vez escucharon hablar de King Kids. Sí, estuvieron. Bueno, y en ese entonces tenía unos 18 años ya, y yo digo, pero eso es para niños chicos, para adolescentes, ¿qué voy a hacer yo allá? Dijeron, no, también es para joven, también, dale, vamos. Y bueno, y como fui, ¿no? Y bueno, y ahí fui, estamos en una plaza evangelizando y Dios me habla bien clarito, escucho bien la voz de Dios bien clarito, me dice, estamos en una plaza evangelizando y realmente le digo, Señor, lo que es que el llamado que tú tienes para mi vida. Y cuando de repente escucho la voz de Dios y me dice, esto es lo que quiero que tú hagas, esto es lo que tú tienes que vivir. Y entonces como ahí me quebranté ahí en esa plaza donde estábamos y empecé a llorar y le dije, bueno, Señor, esto es lo que voy a hacer, voy a hacer evangelismo. Y ahí dije, bueno, voy a ir a hacerme una EDE. Me voy para Jocum, pero de Brasil. Jocum, para los que no conocen, es Juventud con una Misión, donde vas y haces una escuela de 5 meses, 3 meses de teórico, donde te enseñan la palabra de Dios, donde te dan clases de paternidad, de Dios personal, te enseñan teatro, te enseñan a evangelizar, de todo un poco. Y bueno, entonces en ese entonces digo, voy a hacer, pero ahí volví para mi casa, mi ciudad y todo, para mi iglesia y eso, y como quedé en mi comodidad, como me olvidé lo que me había hablado. Entonces pasaron años y como a los 21 Dios me habló de nuevo. Decidí dejar la moto en mi casa y ir caminando por el trabajo. Y como ahí iba escuchando una radio cristiana y le iba orando, diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Realmente mostrarme cuál es el propósito de mi vida, porque le decía al Señor, estoy cansado de esta rutina, de trabajo, iglesia, de iglesia a casa, trabajo a casa. Como estaba cansado, entonces le digo, no sé lo que quieres para mi vida. Y cuando empieza a sonar en la radio una canción, te la traduzco en español, estaba en portugués, que dice, yo tengo un llamado al evangelio a anunciar, no puedo callarme, el evangelio tengo que anunciar. Y como ahí me quebranté llorando y como Dios me habló mucho, llegué en mi trabajo, mi patrón me preguntó qué pasó y ahí le dije lo que me pasó.
Y ahí le conté un poco lo que Dios me había hablado antes en Brasil, en Porto Alegre, y le dije, creo que voy a ir a tomarme una escuela, pero no sabía dónde. En ese entonces ya conocía al que es líder ahora mío, lo conocía porque le iba a predicar en mi iglesia, él es chileno, iba a predicar en mi iglesia, y entonces digo, ¿sabes qué? Voy a tomar una escuela. Y obviamente muchas cosas se levantaron, porque obviamente uno tiene que pagar financieramente, mensualmente, tiene que pagar tanto de plata. Yo le digo, bueno, ¿sabes qué, Señor? Voy a obedecerte, voy a largar todo. Y eso refería a largar trabajo, largar familia, largar amigos, iglesia, todo. Y hablé con mis papás, y mi mamá al principio no me apoyaba, porque decía, como mi mamá es muy protectora mío, me decía, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Cómo te vas a vestir? Todo eso, pero ¿quién te va a pagar? Y le decía, pero ya hablé con el pastor me va a apoyar, todo eso, mensualmente. Y como bueno, ahí llegué a Montevideo, Jocum, realmente estaba... Nunca viví una vida, te digo, nunca me drogué, nunca fui a baile, nunca tomé ni nada de eso. Y cuando llegué a Jocum, bueno, ahí llegué como alumno, Jocum que estoy ahora, llegué como alumno en Montevideo, en esa casa que les contaba donde estamos viviendo ahora. Y bueno, Dios me empezó a hablar mucho en mi vida, mucho en mi vida, donde realmente mi vida cambió radicalmente. Tenía un pensamiento y Dios me cambió totalmente. Y Dios me decía, esto era lo que yo quería que tú hagas. Y bueno, tomé mi escuela, y en ese entonces cuando estaba ahí orando y buscando a Dios en mi tiempo a sola que le decimos, y ahí Dios me hizo ver mis amigos que hoy están jugando el fútbol, los que iban a llevar fueron y hoy están jugando, y me hizo ver realmente el cuidado que Él tenía para mi vida, porque hoy ellos están jugando pero se drogan, toman, baile, joda, cualquier cosa, ¿no? Y he hablado con uno de ellos y ellos me dicen, realmente no quisiera vivir esta vida, porque quieren salir pero no consiguen, y les hablo de Dios y todo eso, pero como es una cuestión de actitud de ellos, de querer cambiar y marcar la diferencia. Y bueno, y entonces fui de cruzada, del práctico, me fui a Colombia y Dios me habló mucho. Ahí vivimos mucha experiencia de estar en Puerto... Fuimos en Bogotá, Cali, Puerto Bogotá y Guadas. Y estábamos en Guadas con un grupo como como estamos acá ahora. Y de repente el pastor está orando por nosotros y para despedirnos, ya un domingo nos íbamos. Y ahí el pastor dice... Siento que tienen que orar por los enfermos. Y en ese entonces había un muchacho en nuestro grupo que tenía el don de sanidad. Y estamos orando ahí, de repente cuando ve de la nada un montón de gente y traen una mujer en silla de ruedas. Y como todos nos miramos así como, ¿y ahora qué hacemos? Están en silla de ruedas, como ahí como hablaba, ¿cómo era tu nombre? Juanpi, sobre la fe. Hacía un rato estábamos hablando de eso. Y ahí nos miramos todos y bueno, ese muchacho agarró y se arrodilló y empezó a orar por esa muchacha que era inválida. Y de repente, bueno, también extendimos la mano y todo eso, y cuando ve de repente la mujer le decía, no consigo, no siento mis piernas, no consigo. Y cuando ve le dice, por mi fe te vas a parar, por mi fe te vas a parar. Y entre dos las levantamos y empezó a caminar pero agarrándose la mano con nosotros, y cuando ve empezó a caminar sola. Y ahí como una presencia de Dios como que no hay cómo explicarla. Como ahí nos quebrantamos a llorar, y una presencia de Dios tremenda de poder ver a esa mujer caminando. Y esa experiencia que hoy en día en misiones no la cambio por nada, y el poder conocer a ese Dios personal. Obviamente hay un precio que tenemos que pagar siempre, ¿no? El dejar la familia, el dejar tu ciudad, dejar tu cultura, todo eso, amigos. Y muchas veces, justo ese tiempo que tomé la decisión de venirme a Jocum, a misiones, justo mi familia estaba pasando por un momento crítico, económico, ¿no? Que la empresa de mi padre estaba como quebrada, y amigos míos que venían y me dijeron, vas a ir para Jocum, vas a dejar a tus padres tirados, en vez de trabajar y ayudarlos. Pero ahí fue como, no, Dios me dio una palabra, Dios me habló, tengo que ir, sentía que tenía que ir, porque si no iba, ahí sí me iba a perder completamente, porque ya estaba como cansado de la rutina, todo eso. Y ahí fui, y bueno, estamos ahí, pero es linda esa experiencia que uno tiene con Dios de buscarlo, y no estoy queriendo decir que el mismo Dios que está en Jocum es el mismo Dios que está acá también, ¿entendés? En todos los lados, y la misma cosa que uno pasa, uno puede tener, ¿entendés? Y después de poder escuchar la voz de Dios también, eso a mí me impactó mucho en mi vida. Que Dios es un Dios simple. Que muchas veces nosotros mismos como jóvenes la complicamos, porque muchas veces tenemos sueños y eso, pero no le consultamos a Él, no le preguntamos, ¿ese propósito que tienes para mi vida o no? Todo eso, ¿entendés? Y he orado para Dios me ha confirmado de que mi lugar hoy en día es en Montevideo, donde tengo que estar, trabajando en la EDE con la escuela de Jocum, que es lo que estamos haciendo. La EDE es una escuela de discipulado y entrenamiento, donde van alumnos que toman la escuela 5 meses. Ahora estoy como líder, como personal, y también muchas de las chicas están como personal.
y ahí das clase, uno da clase. Ahora estoy involucrado en el evangelismo también, con escuelita de fútbol, todo eso. Y es muy bueno eso. El no cambiar eso no lo cambio por nada. Después que experimenté realmente ese Dios personal, es como eso. Y eso es como un resumen de las pocas cosas que Dios ha hecho en mi vida. Esto también tenía que ver con lo de hace 2 semanas, 3, me acuerdo que hablamos de la voluntad de Dios, Ajá. de que no se te quede un pelo si no fuera por la voluntad de Dios. Y me hizo acordar lo que vos dijiste de la lesión del tobillo. Sí. ¿Qué hubiera pasado si... Todo lo que hubiera pasado si vos no hubieras sido... No te hubieras lesionado y Ajá. hubieras ido con los chicos a jugar al Quince, club. ¿no? Sí. Ayer me contabas un testimonio cortito que era de un niño que estaba en la escuelita de fútbol, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo podés contar eso también? Claro Que que está sí. bueno para los que están escuchando Sí. y que dicen, bueno, trabajar con una escuelita de fútbol. Acá también muchos tienen ese sueño de trabajar con el fútbol y evangelizar a la vez, pero está bueno escuchar una experiencia de testimonio concreto Sí. como el que me contaste ayer. ¿Cómo Bueno, era? Nosotros en Montevideo, en Las Piedras, en la chacra, donde está Estudio Bíblico, tenemos, con otros amigos más, tenemos una escuelita de fútbol que ya hace poco se empezó. Nació en el corazón de un amigo mío. Y ahí empezamos, pero no teníamos chaleco, no teníamos pelota, no teníamos cono, no teníamos nada de eso. Pero empezamos porque Dios nos había hablado y se empezó. Y entonces lo que hicimos, agarramos a los chicos y siempre le hablamos de Dios y todo eso. Y les incentivamos a orar con nosotros. Y empezaron a orar con nosotros por los chalecos, pelota y todo. Y cuando ve de Chile llega una ofrenda. Y en esa ofrenda tenía pelotas, chalecos, conos, todo. Y como ver la sonrisa de esos niños que oraron y ver la respuesta a Dios fue como ellos, wow, Dios sí existe, Dios sí es verdadero, Dios sí nos quiere porque nos mandó todas estas cosas. Y entonces un día uno de los padres de los chicos estaba en la casa y entró y vio al niño arrodillado orando, pidiéndole a Dios un zapato, como le dicen acá, zapato de fútbol, unos botines. Y como eso a los padres le impresionó cómo había cambiado el niño. Y no entendían por qué, y fueron a hablar con nosotros allá y le dijimos. Y entonces como ese trabajo que hacemos nosotros allá estamos intentando entrar en la liga de fútbol para poder agarrar niños de 6 y trabajar con ellos hasta los 20 años. Es como todo un discipulado. Y poder ver realmente también de poder cambiar la situación en la familia, porque donde nosotros estábamos trabajando con la escuelita de fútbol es un lugar donde se dice rojo, donde hay mucho peligro, donde hay mucho asalto, todo eso, donde hay mucha pobreza también. Y ver darle un ánimo a esos niños es como mostrarle a Dios todo eso a través del fútbol, hablarle de Dios, todo eso, y también a través de la familia. Porque a través de enseñar al niño a buscar a Dios, a orar y pedirle las cosas, para ver que los padres vieron él haciendo eso, ¿entendés? Y eso fue tremendo, para nosotros nos quebrantábamos llorando allá cuando vimos todo eso, fue tremendo. Y ver el fruto, ¿no? Claro. Bueno. ¿Y cómo supiste que tenías que ir a esa de Uruguay? Bueno, yo estaba orando, me iba a ir a la EDE de Brasil, donde ya había conocido de todo en Porto Alegre, pero como Dios me empezó a inquietar por Uruguay, inquietar mucho por Uruguay, mucho. Ya conocía al director de esa escuela, lo conocía, porque le iba a mi iglesia a predicar. Y entonces allá tenía amigos también que habían hecho esa escuela y estaban en mi iglesia y me aconsejaban hacer esa escuela. Y empecé a orar y bueno, cuestión de decisión. Tomé la decisión y fui, y bueno. Pero estando en la escuela, como nosotros hacemos evangelismo, un día fuimos a un lugar de ancianos. ¿Se dice lugar de ancianos acá? Sí. Y entonces estábamos ahí con los abuelitos, hacemos teatro con los abuelitos, le hablamos de Dios, cantamos unas músicas. Y como ahí pude entender por qué vine a Uruguay. Cuando nos estábamos yendo, saludamos a todos los abuelitos, a las abuelas. Y voy a saludar a una abuelita que no hablaba. Pero de repente me toma la mano fuerte y me dice, por eso Dios te trajo acá, para que veas la realidad de tu país. Y entonces como ahí me quebranté y al momento no entendí, después me fui para afuera y empecé a llorar y como a Dios me habló realmente que Uruguay necesita, ¿entendés? Y fue como Dios hablándome, me habló a través de una abuelita que ni hablaba y pude ver que no era la abuelita que me estaba hablando, sí era Dios que me estaba hablando a través de ella. Y esas palabras fueron clave porque como ahí empecé a tener un corazón totalmente volcado a Uruguay, ¿no? A importarme más por Uruguay, por mi propio país, ¿entendés? Por los jóvenes que están perdidos y todo eso. Y como, porque es muy común en Uruguay agarrar que los abuelos lo tiren así nomás en un lugar anciano y no lo van a visitar, ¿no? ¿Entendés? Como eso y ahí me quebranté mucho y entendí que el llamado ese tiempo era en Uruguay.
Y obviamente estoy en Uruguay tiempo completo, pero 2 meses siempre viajamos, cada 5 meses viajamos a otros países, ¿no? Como Sí. eso. ¿Y qué planes tenés para el futuro? O sea, lo que viene. ¿Cómo pensás seguir? Y mi llamado es en misiones, eso ya lo tengo claro. Sé que este tiempo determinado Dios me quiere en Montevideo, donde estoy ahora, trabajando con evangelismo, involucrado en la escuelita de fútbol. Pero tengo pensado hacer estudio bíblico también, donde son 9 meses intensos, internado y todo, estudiando la palabra de Dios y todo eso. Porque Dios me dio un llamado a mí y Él me mostró una visión que estaba en las calles de Montevideo y ahí estaba haciendo evangelismo con un grupo de gente, evangelismo urbano. Y siento, Dios tiene ese llamado conmigo de evangelismo urbano. Y entonces quiero empezar a hacer cosas para poder aprender más y poder salir a la calle, a donde sea. Y sé que este tiempo me quiere en Montevideo. E inclusive pensé, cuando hice mi escuela, después quedé como personal y fui a visitar a casa y todo eso, y hablo con mis amigos, ¿no? Y me dicen, che, ¿por qué vos estás en Montevideo? Sí, estoy en Montevideo. Y mi primo juega al fútbol profesional también y me dice, ¿por qué no venís a jugar acá? Lo intentás de nuevo. Y como si en ese momento saqué los ojos de Jesús, ¿no? Como ahí digo, puede ser, y me dice, hoy cualquier uno entra. Es fácil jugar en el fútbol profesional de Montevideo. Cualquier uno viene, hace una prueba y entra. Y yo, ¿sabes qué? Sí, voy a hacerlo. Pero fue como, ahí volví para Montevideo, como Dios me habló de nuevo, no es eso lo que quiero para ti. Y como agarró eso y me dijo, ya renunciaste a esto, ¿por qué volvés a esto? Y como realmente me mostró lo que yo quería. Y ahí me hizo como darme cuenta, estoy trabajando en una escuelita de fútbol, estoy haciendo lo que realmente quería para Dios y fue como, Dios me dio un clic ahí como, realmente. Y mi sueño es ser evangelista urbano, eso, evangelismo urbano. Bien. Nos despedimos. Bueno, bueno, te damos gracias porque viniste, Sí. que compartiste tiempo con nosotros y nosotros ya nos tenemos que despedir, ¿sí? No solo porque se termina el programa de radio, sino porque encima vos tenés que salir corriendo para la iglesia. Sí, seguimos con la las actividad de actividades. niños. Ahora Sí. a las 4, A las escuela 4. bíblica, sí. A las 4 de la tarde, escuelita bíblica, y después tenemos a las 19 horas también la reunión de jóvenes y adolescentes, también compartiendo los chicos con nosotros, así que joya, buenísimo. Bueno, no sé si alguno tiene algo más para decir. No. Avi está grabando todo, así que si no escucharon bien, ¿cómo es tu canal, Abigail? Decíselo a la gente. Avi XD. Bueno, pueden entrar ahí, ¿lo vas a subir? Sí, lo voy a subir. Así que van a ver de vuelta la entrevista, el testimonio más que Escuchar todo de nuevo, está bueno. Sí. Bueno, nos despedimos entonces, chicos, nos estamos viendo. El sábado que viene a las 3 de la tarde por la misma radio. En tu canal. Mismo canal, la misma hora. Chao, nos vemos. Chao.